Paz de Jesucristo, amados hermanos, en el nombre de Jesús, quiero compartir una corta enseñanza en esta hora al respecto de el libro de la vida. Bendito Jesús. Para que podamos entender esto, hermanos, quiero hacer una comparación para que usted pueda entender cuando la Biblia se refiere al libro de la vida, de todo el que está inscrito en el libro de la vida. Por ejemplo, cuando en todos los países hay un registro civil en el cual cada ciudadano que nace en ese país, en ese lugar, tiene que estar registrado en los documentos municipales o civiles de ese país. Similarmente, hermano, es una comparación con los registros civiles que hay en los cielos. Podemos ver cuando la palabra del Señor viene y nos dice, en el libro de Juan, capítulo 3, donde viene y nos dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Juan capítulo 3, verso 6 viene y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que es necesario que nazcamos de nuevo, y una vez nosotros naciendo de nuevo, tenemos que nacer mediante el Espíritu para poder llegar a ser partícipes, bendito Dios, de la ciudadanía celestial. En el libro de Filipenses capítulo 3, verso 20, la misma palabra viene y nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, ¿por qué? Hemos nacido de nuevo. Hemos llegado a ser nuevas personas, nuevas criaturas, mediante Cristo Jesús. Así que de esa misma manera, por medio de Cristo Jesús, hemos sido adoptados como hijos de Dios. En el libro de Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Al ser nosotros nacidos de nuevos, venimos a formar parte de la ciudadanía de Dios. Así que para que nosotros podamos entender, hermanos, el libro de la vida es un registro civil, o es un registro de todo lo que le pertenece a Dios, lo que Dios creó, lo que Dios hizo, y de todo lo que está inscrito ahí para que Dios pueda tomarlo como Él. Vamos a ver en el libro de Ezequiel capítulo 13, verso 9, viene y nos dice la palabra del Señor. Bendito Jesús. Ezequiel 13, 9. Voy a levantar la mano para castigar a los profetas que tienen visiones falsas y cuyas profecías son mentiras. No podrán tomar parte en las reuniones del pueblo de Israel, sus nombres no serán anotados en la lista de los israelitas, ni entrarán en la tierra de Israel, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Sus nombres no serán anotados en la lista de los israelitas. El pueblo de Israel tenía una lista de los que iban a ser ciudadanos, iban a entrar a la tierra prometida como ciudadanos de esa tierra. También en el libro de Jeremías capítulo 22, verso 30, nos dice aquí la palabra, anoten a este hombre en los registros como un hombre que no tiene hijos, etcétera, etcétera. Anotar en los registros. La misma palabra nos habla en el libro de Éxodo capítulo 32, verso 32, donde Moisés está pidiéndole a Dios perdón por los pecados del pueblo. Está pidiendo Moisés perdón. Una vez que Moisés pide perdón, le dice al Señor que si no los perdona,
entonces borra mi nombre del libro que tú has escrito. Vamos a leerlo. Libro de Éxodo, capítulo 32, verso 32. Dice, así volvió a donde estaba el Señor, así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo, realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que tú has escrito. Hay un libro que se ha escrito como un registro civil en los cielos. Así como no se podía anotar a un hombre para entrar a la tierra prometida como ciudadano de Israel, de la misma manera también solo los que estén anotados en ese registro civil de la ciudadanía de Dios podrán entrar a esa tierra prometida, a la ciudad santa. Es un libro el cual debe de estar anotado todo el que ha nacido de nuevo, el que vive una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver, a detallar un poco cómo está el proceso de ese documento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 1, podemos ver a uno sentado en el trono. El que está sentado en el trono tiene en la mano derecha un libro en la mano derecha, sellado con 7 sellos. Juan viene y ve en la visión, dice que no se halla nadie digno de abrir, de desatar sus sellos y de abrir ese libro. No se halla nadie digno. Pero, aún en la misma visión de Apocalipsis 5, ve entre medio de los 4 seres vivientes, ve a un cordero como inmolado, el cual dice va y toma el libro del que está sentado en la mano derecha, lo toma. Ahora, el detalle es, ese libro que está ahí, en la mano derecha del que está sentado en el trono, ¿qué representa? ¿Qué es? Eso representa, hermanos, lo que les he estado explicando. Es un registro civil de todo lo que a Dios le pertenece. Todo lo que está inscrito ahí es propiedad de Dios. Pero, ¿por qué está en la mano derecha del que está sentado en el trono? En el libro de Levíticos, capítulo 25, Levíticos 25, 23 al 24, nos habla ahí la palabra y nos dice, cuando una persona, según la ley, cuando una persona tenía una heredad, una propiedad, y perdía esa heredad, debía de haber un pariente cercano que viniera a rescatar esa propiedad. Era una ley. Un pariente cercano debía de venir y rescatar esa propiedad. Pero, si vamos al libro de Números, capítulo 5, versos 6 al 8, viene y nos dice que cuando no hubiere pariente cercano para rescatar esa propiedad, entonces la propiedad o la heredad pasa a manos del sacerdote. El sacerdote representa a Dios. Podemos ver aquí, hermanos, donde Dios viene y crea a Adán y le da todo el dominio, toda la autoridad sobre la creación, animales, aves de los cielos, peces del mar, sobre todas las bestias. Adán le puso nombre y todo, le da a Adán todo lo creado. Pero viene la serpiente, Satanás, y engaña a Adán para quitarle esa heredad, se la quita. ¿Qué sucede? Para poder rescatar esa heredad o esa propiedad necesita un pariente cercano. Por eso la misma palabra nos habla en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, donde nos habla de 2 Adanes. El primer Adán fue hecho alma viviente, el segundo Adán espíritu que vivifica. En otras palabras,
dos Adanes son parientes cercanos. Para que la tierra pudiera ser reclamada, debía de llegar un pariente cercano a Adán. ¿Cómo podría ser pariente cercano? Adán viene y no fue nacido mediante relaciones íntimas de una pareja, sino que fue creado y hecho por Dios mismo. De la misma manera, un pariente cercano de Adán debía de ser igual que Adán, no nacido por deseos carnales. Así que ahí es donde viene Cristo y el Espíritu Santo lo forma en el vientre de aquella mujer. No dice en el libro de Mateo capítulo 1, verso 15 en adelante, donde al 18, donde José no tocó a María hasta que nació su primogénito. En otras palabras, no hubo nada carnal para que Jesucristo naciera, sino que fue directamente por Dios. Así que ahí es donde viene el segundo Adán a reclamar el rescate, que es lo que nos habla en el libro de Números. Se los voy a leer. Números capítulo 5. Bendito Jesús. Primero les voy a leer Levítico 25, 23. Nos dice aquí la palabra: la tierra no se venderá a perpetuidad, la tierra es mía, y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos. Por lo tanto, para cualquier terreno que ustedes tengan en propiedad, deben conceder a los dueños anteriores el derecho de rescate, concederle un rescate a la tierra, a los dueños. Así que ahí es donde Jesús viene y nace. Cumplido el tiempo, dice Gálatas 4:4, cumplido el tiempo nació Cristo, el segundo Adán. Viene a rescatar. Libro de Lucas capítulo 19, verso 10, el mismo Jesús viene y dice: mas el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito Jesús. ¿Qué es lo que vino a buscar? Existen 4 cosas que el hombre perdió mediante Adán. Perdió el hombre. Bendito Jesús. Punto número 1, el hombre perdió la autoridad. Dios le entregó a Adán toda la autoridad sobre los animales, los peces del mar, toda la autoridad, señorease sobre todas las bestias del campo, señorease, iba a ser Señor. Perdió esa autoridad, pero en Lucas capítulo 10, verso 19, el mismo Jesús vuelve a entregar. He aquí os doy autoridad, os doy, devuelve la autoridad. Vino a buscar eso y la devuelve. Bendito Jesús. Punto número 2, la comunión con Dios. El hombre perdió. El pecado es la separación del hombre con Dios. Así que viene Jesús y vino a buscar también esa comunión que el hombre había perdido con Dios. En el libro de Romanos 5:1 viene y dice que por cuanto, se los voy a leer en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se había perdido la comunión entre Dios y el hombre. Jesucristo vino a buscarla y ahora tenemos paz mediante la fe en Cristo Jesús. También la comunión entre la creación, entre los hombres, se perdió. Jesús vino a buscarla. Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Nos dice:
Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes bendito Jesús. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, la unidad. Bendito Jesús. Verso 7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay comunión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Bendito Jesús. Punto número 3. La comunión entre los hombres. Por medio de Jesucristo, Él la devuelve. Punto número 4. La identidad que el hombre perdió. En el huerto del Edén, cuando Adán vino y se dejó engañar por la serpiente, perdió su identidad como hijo de Dios. Ahora, mediante Cristo Jesús, nos dice en el libro de Juan 1:12, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad, se les devuelve la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que ahí es donde Jesús viene a la tierra a hacer como una preparación para la reclamación de la herencia perdida por Adán. Por el hombre perdió. Adán, primer ser viviente, así que el segundo Adán, hecho Cristo, siendo Cristo Jesús, viene a reclamar esa propiedad, esa tierra. Bendito Jesús. Así que ahí es donde está el hombre, el Hijo del Hombre, Cordero de Dios, Apocalipsis 5, y toma el libro del que está sentado en la mano, en el trono, y lo tiene en la mano derecha. Él lo toma. ¿Por qué lo toma? Porque él cumplió los requisitos como pariente cercano para reclamar esa propiedad. Los sellos representan la legalidad, algo legal. 7 sellos es la legalidad perfecta que hay. Por ejemplo, cuando uno tiene una propiedad, necesariamente para poder reclamarla como suya propia, necesita llevar un registro o un documento que compruebe que es su tierra, es su propiedad, es su herencia. Y ese documento necesita que vaya sellado por la máxima autoridad, los sellos. Bendito Jesús. Así que aquí es donde la palabra nos va describiendo. Ahora, ¿cuál es esa propiedad? Vamos a leerlo en el libro de Efesios. Bendito Jesús. Efesios capítulo 1, verso 13. Oiga bien lo que nos dice la palabra. Gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Fuimos sellados como propiedad de Dios. La misma palabra nos habla en el libro de Romanos, capítulo 8, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Así que nosotros fuimos sellados mediante el Espíritu como propiedad. El sello que se le pone a cada persona mediante el Espíritu Santo es porque está siendo sellado como propiedad de Dios y está siendo inscrito en ese libro para que pueda ser reclamado por el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Bendito Dios. Bendito Jesús. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 19. Oiga bien lo que nos dice. La creación espera con gran impaciencia el momento
en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le queda siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud de corrupción para alcanzar la gloriosa liberación de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Podemos ver que no solo nosotros fuimos sellados como propiedad, sino la creación, que es la tierra. Todo esto que usted puede ver, la naturaleza, ha sido sellada como propiedad. Porque a Adán se le entregó señorearse sobre los peces del mar, se le entregó todo, pero él vino y la perdió. Así que una de las cosas que nosotros debemos de entender es: el Cordero viene y toma el libro del que está sentado en la mano derecha, porque él va a reclamar esa propiedad. Por eso se llama el libro de la vida del Cordero. La misma palabra nos habla que él es el heredero de todas las cosas. Así que él viene y toma ese documento porque él va a reclamar la herencia perdida. Bendito Jesús. Pero podemos ver un caso en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 29. Mateo capítulo 12, verso 29. Mateo 12, 29, el mismo Jesús viene y nos pone un ejemplo para que alguien pueda entrar a una casa, a un lugar, sucesivamente. Primero tiene que atar al hombre fuerte, tiene que atarlo. Nos habla Jesús. Así que ahí vamos a ir entendiendo un poco cómo comienza a ser la reclamación de Jesús de esa propiedad. Primero tiene que atar al hombre fuerte. Ahí vamos a ir al libro de Apocalipsis. Bendito Jesús. Capítulo 20, verso 1. Viene y nos dice la palabra: vi un ángel que bajaba del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Vi un ángel que bajaba del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Quién era ese ángel que traía una cadena en la mano y tenía las llaves del abismo, de la muerte? Vamos a leer Apocalipsis 1:18. Dice: y el que vive, y estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, yo tengo las llaves de la muerte, del abismo. Jesús tiene las llaves. Él tiene las llaves. El mismo Jesús dijo en Mateo 28:18: toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que Él tiene las llaves y Él trae una cadena. Y Él tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que Él viene a atar al hombre fuerte. Bendito Jesús. Vamos a seguir Apocalipsis 20. Vi un ángel que bajaba del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encarceló por 1000 años. Ató. Primero comienza y lo ata con una gran cadena y lo mete en prisión. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando una persona tiene propiedades, pero esas propiedades han sido invadidas, han habido invasiones donde personas que no son los dueños invaden esas propiedades, el dueño con su documento en regla y con toda la autoridad que se le ha dado puede venir y sacar a esa gente, sacarla de su propiedad. Y en muchas ocasiones gente que se opone va presa
Viene Jesús y con toda la autoridad que se le ha dado, trae una gran cadena y ata, dice al hombre fuerte. Lo ata. ¿Para qué? Porque él viene a hacer un reclamo de su propiedad, de su terreno. Vamos a ir al Apocalipsis capítulo 10. Bendito Jesús. Verso 1. Vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Oiga bien. Tenía un arco iris sobre la cabeza, su cara brillaba como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Verso 1. Solo ve estas características. Venía envuelto en una nube, su cara, su rostro brillaba como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. ¿A quién se estaba refiriendo? Un ángel que venía del cielo. Aquí mismo en el libro de Apocalipsis, bendito Jesús, capítulo 1, verso 15. Vamos a ver también una descripción que se le hace a Jesús. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en horno, y su voz era como fuerte rugido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Oiga bien, su cara brillaba como el sol. Sus pies eran parecían como llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce bruñido. Volvemos a Apocalipsis 10:1. Vi un ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, tenía el arco iris en su cabeza y su cara brillaba como el sol y sus pies parecían columnas de fuego. La misma descripción de Jesús. Ese ángel representando o hablando de Jesús, siendo el mismo Jesús mismo, columnas de fuego, sus pies, la misma descripción de Apocalipsis 1:15, que sus pies eran como bronce pulido, fundido en un horno, brillaban de fuego, y su rostro era como el sol cuando brillaba en su gran esplendor, lo mismo el ángel poderoso en Apocalipsis 10:1. Volvemos a Apocalipsis 10:1, ahora el verso 2. Dice, llevaba en la mano un libro abierto y puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó con fuerte voz como ruge un león, y cuando gritó 7 truenos emitieron sus voces. Bendito Jesús. Verso 2. Traía en la mano, dice derecha, ese ángel venía y traía un libro abierto. Podemos ver en Apocalipsis 5, el Cordero tomó el libro del que estaba sentado en el trono, lo tomó y comenzó a desatar sus sellos. Viene y ata al hombre fuerte, con cadenas lo mete en prisión. Ahora viene con el libro abierto, pone un pie sobre el mar y pone otro pie sobre la tierra. ¿Qué representa? Deuteronomio 11:24, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Una de las cosas que hace ese ángel, hablando de Jesucristo, poniendo un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra y con aquel libro abierto, es reclamando, el mar me pertenece, la tierra me pertenece, y aquí está la escritura, aquí está el comprobante para reclamar lo que está en el mar y lo que está en la tierra. Bendito Jesús. Vamos a seguir leyendo. Apocalipsis capítulo 10, verso 5 dice, entonces el ángel que vi en pie sobre el mar y en pie sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive para siempre, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en él, y dijo, el tiempo ya no será más. Hasta aquí nomás terminó. Finalizó el tiempo.
Bendito Jesús. Terminó. Ese, hermano, es la reclamación del segundo Adán por la herencia perdida. Y él trae en su mano el documento legal para reclamar. La misma palabra viene y nos habla en el libro de Apocalipsis 20:15, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado fuera. ¿Por qué? Porque Jesús no puede reclamar algo que no esté inscrito en ese libro que él trae. No lo puede reclamar. Bendito Jesús. Así que la misma Biblia nos habla que nosotros debemos de nacer de nuevo para poder ser ciudadanos del reino celestial y poder pertenecer a los inscritos o registros civiles de la ciudadanía de Dios. Por eso la misma palabra, el mismo Jesús viene y nos exhorta y nos promete recompensa. Podemos ver, hermanos, 7 recompensas que Jesús nos narra, o 7 promesas que Él le da a los vencedores. Se los voy a leer y usted medítelo en su casa. 7 recompensas o 7 promesas. Punto número 1. Al que venciere, Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Una promesa. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Punto número 2. 2:11 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Punto número 2. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda es ser lanzado fuera ya, porque no pertenece a ese registro civil, a ese documento o a esa ciudadanía de Dios. No pertenece, así que es lanzado fuera al lago de fuego, la muerte segunda. Pero el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Punto número 3, Apocalipsis 2:17, le daré un nombre nuevo, al que venciere le daré un nombre nuevo. Bendito Jesús. Punto número 4, Apocalipsis capítulo 2, verso 26 y 27, a los que vencieren y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que hagan, les daré autoridad sobre las naciones. Oiga bien, punto número 4, se les dará autoridad sobre las naciones. Punto número 5, bendito Jesús, Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de ropas blancas, tendrá una nueva vestidura. Punto número 6, Apocalipsis 3:12. A los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de ahí, y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que viene del cielo, y de mi Dios, y también escribiré mi nombre nuevo. Les daré a que formen parte como columnas del templo de mi Dios. Podemos ver, no está hablando literalmente, podemos ver el caso de Pedro y Jacobo, que eran tomados como columnas en la iglesia, pero eran personas. Y está hablando de autoridad en la congregación. Al que venciere se le hará columna también. Punto número 6. Punto número 7, 3:21 de Apocalipsis. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me senté en el trono de mi Padre. Podemos ver 7 promesas que hace Dios. Comerá del árbol de la vida, no sufrirá de la muerte segunda, tendrá un nombre nuevo, tendrá vestiduras blancas, tendrá autoridad, será columna en el templo de Dios y se sentará en el trono con Jesucristo. Son promesas que viene Jesús y le hace a los vencedores
Y es aquí donde vamos a Apocalipsis 24, podemos ver, donde Jesús comienza a cumplirle esas promesas. Vi tronos y en ellos estaban sentados los que se les habían recibido autoridad para juzgar. Vi tronos. Apocalipsis 24. Vi tronos, dice ahí. Y se sentaron los que se les dio autoridad para juzgar. ¿Quiénes son los vencedores? Los que salgan vencedores. Viene Jesús y comienza a cumplirles esas promesas. Pero nosotros podemos ver, bendito Jesús, donde para que nosotros podamos salir vencedores, podamos formar parte de esa autoridad o de ese concilio o de ese reinado de Cristo Jesús, debemos de estar inscritos en sus registros, en el libro que Él tiene, en el libro de la vida, para que Él nos pueda reclamar. Efesios 5:23 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es su Salvador. Él es el Salvador del cuerpo. Al único que puede reclamar Jesucristo, al único que puede salvar, solo es a su propio cuerpo. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él solo puede reclamar y salvar a la iglesia, al cuerpo. Si usted no pertenece al cuerpo de Cristo, registrado, no puede Jesús reclamarlo. Él es el Salvador únicamente del cuerpo. Por eso el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Cristo. No puede Él abogar, no puede Él reclamar, no puede usted formar parte de las promesas que Él está haciendo si no está inscrito en los registros del libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús, hermano, estas son mis cortas palabras para que usted las medite. Bendito Jesús, y la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.